Presentación nos vamos a ocupar de los principios físicos de la tomografía axial computada. El objetivo de la presentación, entonces, vamos a mostrar esta modalidad de diagnóstico, vamos a introducirnos en los principios físicos básicos, vamos a conocer las diferentes tecnologías y generaciones y finalmente vamos a tomar conciencia de la dosis de radiación que utiliza esta modalidad diagnóstica. La tomografía computada es el fruto del éxito de estas 4 personas que estamos aquí, los Beatles, grupo de la década del 60, un grupo musical de la década del 60, en el cual, dado el gran éxito que tuvo, generó importantes ganancias en la empresa discográfica o compañía discográfica denominada EMI, a tal punto que parte de sus ingresos eran destinados justamente a la grabación impositiva a través de investigaciones. Un ingeniero Hounsfield, presenta un proyecto para crear imágenes tridimensionales del cuerpo humano a punto de partida de la emisión de rayos X desde diferentes ángulos y poder finalmente armar la imagen a través de una computadora. En este esquema vemos a los Beatles exitosos mostrando sus premios y a dos ingenieros, digamos un ingeniero y un físico, un ingeniero británico, Godfrey Hounsfield, y el físico americano McCormack. Ambos participaron en forma activa en la invención de esta técnica que realmente revolucionó el diagnóstico por imágenes y la medicina. Vemos en un esquema hecho por Hounsfield de cómo pensaba él que tenía que ser el aparato, y en 1971 presenta el primer prototipo, denominado craniógrafo, dado que el tiempo importante que tardaba en hacer todos los giros era tan grande que solamente podía ser utilizado para el sistema nervioso central. Esta invención, este descubrimiento, esta creación fue tan importante que motivó el Premio Nobel de Medicina en 1979. Aquí vemos el listado de los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes y dónde se ubica la tomografía computada en el contexto de la historia de la especialidad. Vemos que en la década del 70 se incorpora este método, precedido del ultrasonido y por supuesto de la radiología convencional. ¿Y qué es la tomografía computada? No es otra cosa que la emisión de rayos X de diferentes ángulos hacia un sector del cuerpo y su posterior reconstrucción. Este fino haz de rayos X genera un corte, una especie de sección del cuerpo, del sector anatómico a estudiar, y una computadora lo que va a hacer finalmente reconstruir desde diferentes ángulos, tomando la información de diferentes ángulos, para poder obtener una imagen. Las etapas de la tomografía computada están muy bien determinadas, ya que existen 3 bien características. Primero, la recolección de datos. Segundo, el procesado de los datos. Y finalmente, la visualización y archivo. La recolección de datos se realiza en una habitación especial, separada del entorno, con paredes plomadas, debido a la existencia de radiación en el ambiente. Recordemos que vamos a utilizar rayos X para la obtención de las imágenes. En la segunda etapa, el procesado de datos corresponde a importantes computadoras, cada vez más pequeñas, pero siguen siendo importantes, donde los archivos, vamos a ver, se van a confeccionar archivos y van a ser manejados numéricamente. Y finalmente, la tercera etapa, la visualización y archivo, es donde se encuentran los operadores, el técnico y el médico de la especialidad, y en el cual le indican al aparato el tipo de secciones que tiene que realizar y el tipo de radiación, o la cantidad, mejor dicho, de radiación a emitir. Salvo el primer sector o recolección de datos, el resto corresponde a salas comunes. Recolección de datos, hemos dicho que no, corresponde a una habitación especial, aislada con paredes de plomo y vidrios con importante cantidad de plomo, a fin de disminuir o prácticamente impedir que exista radiación que pueda salir de este sector. Aquí estamos viendo el aparato en sí mismo,
en una de las partes, en la parte de recolección de datos, donde vemos una especie de estructura cuadrangular con orificio central. Eso se denomina gantry, y en su interior se encuentra el tubo de rayos X y detectores de radiación. El paciente es expuesto, el sector anatómico a estudiar dentro del orificio. Los rayos X lo van a atravesar al paciente desde diferentes ángulos, y todo esto se denomina entonces sala de recolección de datos, compuesta por la camilla que expone el paciente y el tubo de rayos X envuelto en todos estos cobertores plásticos que denominamos gantry. De acuerdo al tubo de rayos X, al modo de giro del tubo de rayos X, al número y giro de los detectores, los equipos de tomografía computada se dividieron en 4 generaciones. Luego se agregan 2 modalidades, pero nos vamos a ocupar más tarde. Las generaciones son 4. La primera generación corresponde a 2 movimientos de detector y tubo de rayos X, denominado traslación, con un movimiento recto, en el cual se emite rayos X. Luego el equipo rota algunos ángulos, en ese momento no hay emisión de rayos X. Luego vuelve a hacer un movimiento de traslación, como si pudiésemos ver como el perfil de una tuerca hexagonal, donde en las partes rectas solamente se emite radiación. Este es el prototipo presentado que vimos hace un momento, del año 1971, o denominado también craniógrafo. La segunda generación es muy similar al movimiento del tubo rayos X. La única diferencia es que en vez de existir un único detector, existen múltiples detectores, alrededor de 100 detectores. Esta modalidad prácticamente no fue introducida en el mercado comercialmente, ya que fue rápidamente reemplazada por lo que denominamos la tercera y cuarta generación. Aquí vemos la tercera y cuarta generación, corresponden a un movimiento continuo del tubo de rayos X y los detectores, de tal manera de que no existen estos movimientos de rotación-traslación, sino el movimiento es continuo. La tercera generación corresponde a una banda de detectores, entre 600 y 800 detectores, que acompañan en forma solidaria el movimiento del tubo rayos X en el punto opuesto, de tal manera que constantemente está recibiendo la radiación que atraviesa el paciente. La cuarta generación corresponde a una corona fija de detectores que también van a recibir. Los aparatos fueron hacia la cuarta generación en la década del 80, pero finalmente no había demasiada diferencia clínica en la calidad de las imágenes entre tercera y cuarta generación, y finalmente la generación retrocedió, y hoy los equipos son de tercera generación, es decir, el movimiento es continuo, pero en vez de una cadena fija de detectores, una corona fija, utilizan grupos de detectores que acompañan en forma solidaria. La cuarta generación fue muy cara, con varios miles de detectores. Se volvió entonces a la tercera generación, ya que la diferencia no era significativa. Entonces el tubo de rayos X emite las primario, atraviesa el paciente, luego las que denominamos atenuado, presenta o contiene la información de rayos X que permitió al paciente dejar pasar, y es recibido por estos grupos de detectores que van a ser, que son los que van a finalmente obtener la información. El haz atenuado va a impactar finalmente en los detectores, y este haz atenuado se va a ver modificado justamente al atravesar al sujeto por diferentes circunstancias. Primero, el espesor del sujeto, es decir, la cantidad de paciente a atravesar, la densidad de la cual está compuesto el tejido. Por ejemplo, el pulmón tiene escasa densidad, es decir, hay poca sustancia por unidad de volumen, a diferencia de las partes blandas o el hueso, donde hay mucho mayor cantidad de sustancia por unidad de volumen. Y finalmente el número atómico, ya que no es lo mismo atravesar la zona ósea, donde hay calcio y fosfatos con números atómicos relativamente altos, comparados con los tejidos blandos, donde los números atómicos del carbono, oxígeno y nitrógeno son relativamente pequeños. Estos detectores van a recibir la radiación. ¿Cómo van a transducir la radiación
en energía eléctrica, en general se utilizan lo que se denominan cámaras de ionización. Estas cámaras de ionización corresponden a pequeños volúmenes cargados con un gas inerte como es el xenón, que tiene su última capa electrónica ocupada por 8 electrones, de tal manera que no es un conductor natural de la electricidad. Estas pequeñas cámaras de ionización, al recibir la radiación, se van a ionizar, ya que uno de los efectos de la radiación X justamente es la ionización. Esta ionización será proporcional a la cantidad de radiación recibida. Una vez que el gas se encuentra ionizado, allí sí va a permitir el pasaje de energía eléctrica de dos pequeños electrodos situados dentro de la cámara de ionización. Entonces, cuando la cámara de ionización se encuentra sin recibir radiación, al tener las capas periféricas ocupadas, el gas xenón no es un conductor. Por lo tanto, la radiación es cero. Pero al recibir radiación en el momento de realizar el estudio, estas pequeñas cámaras se ionizan proporcionalmente a la radiación recibida y de esa manera sí van a permitir el pasaje de corriente eléctrica proporcional a la radiación recibida. De esa manera, los detectores no solo van a reconocer la existencia de radiación, sino la cantidad de radiación que recibió, dependiendo, como fue dicho, del espécimen o del sector del paciente que fue atravesado. La segunda etapa, procesado de datos, es realizado, hemos dicho, por un computador, en el cual lo que va a hacer es recibir toda esta información proveniente de los detectores desde diferentes ángulos y va a presentar esta información en una especie de cuadriculado, es decir, va a dividir el área en estudio en múltiples pequeñas unidades de información. A cada unidad de información se le va a asignar un número que va a ser proporcional a la radiación recibida. A esa división en una especie de cuadriculado o de múltiples unidades de información le denominamos matriz. La matriz entonces va a estar compuesta por estas pequeñas unidades de información. Esta unidad de información recibe el nombre de píxel y voxel. En realidad, lo que existe es el voxel, es decir, es un volumen porque las rodajas tienen un espesor. Por lo tanto, cada volumen del cuerpo va a estar representado por una cantidad de radiación. Ese volumen, que va a depender del ancho o del espesor del corte que el profesional elija, va a estar representado finalmente por un único número en una imagen plana, como es lo que observamos en una pantalla. A esa imagen, ese punto o sector, le vamos a denominar píxel. Entonces, el voxel es el volumen que ha sido irradiado y que contiene una información y que es seleccionado, pero en la pantalla es observado como un punto al cual le denominamos píxel. ¿Cómo hace entonces cómo se procesa el dato finalmente? Bueno, en realidad acá tenemos una matriz de 2 por 2 o una matriz de 4, de 2 píxel por 2 píxel. ¿Cómo hizo? Bueno, la radiación, los detectores recibieron, por ejemplo, a medida que va girando, recibieron en sentido horario, recibieron una cantidad de información, por ejemplo, llega 9, llega 3, luego cuando va descendiendo llega 5, llega 7 de radiación al detector. Conociendo estos datos periféricos por diferentes fórmulas y algoritmos matemáticos, las computadoras pueden completar la suma de las unidades individuales. Es decir, conociendo los datos periféricos, existe una única posibilidad de números, de tal manera que sumados den 9 en este caso, 3, 5 y 7 en forma horizontal y vertical. A este proceso se denomina reconstrucción. En base a los datos de radiación atenuada y la detección que tuvo el aparato de justamente esta radiación,
llevado a una matriz, existe una única posibilidad para recibir esa radiación periférica dada por la suma individual de los números. Entonces es un proceso matemático muy complejo. Uno de ellos se denomina resolución de matrices, por ejemplo, son algoritmos matemáticos para poder reconstruirlo. De esa manera las computadoras lo hacen rápidamente. Al principio se tardó con el craneógrafo, se tardaba varios minutos. Hoy es prácticamente instantáneo. La velocidad de las computadoras ha crecido mucho, por supuesto, y hoy prácticamente la reconstrucción de esos números a partir de los detectores periféricos es en el acto. En la imagen del lado vemos diferentes matrices. Mientras más grande es la matriz, mayor cantidad de píxeles tiene, la resolución será mayor, ya que las unidades de información son cada vez menores. En medicina en general se utilizan matrices de 512 por 512 píxeles o de 1024 por 1024 píxeles. Esto último equivale a un megapíxel, es decir, a 1.000.000 de píxeles. Aquí estamos viendo entonces un sitio de visualización de archivos donde vemos una computadora, una pantalla, vemos el teclado, de allí le hemos dado la información al tomógrafo computado que se ve a través de la ventana en el fondo de la foto, y luego obtenemos una imagen. La imagen en realidad está creada por múltiples números. La matriz no es otra cosa que una serie de números horizontales y verticales, pero que, bueno, expresado en forma de números es difícil de leer. Nos costaría mucho leer una imagen a través de los números, pero la realidad es que no son otra cosa que números. Cada número es la resolución de esa matriz, de ese problema matriz, a punto de partida de los datos periféricos obtenidos por los detectores. Luego lo que hace en la etapa de visualización de archivos es asignarle a cada número una tonalidad de gris, lo cual finalmente vamos a obtener una imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes. La primera corresponde a la primera matriz utilizada de 80 por 80 y en la foto una imagen de cerebro actual que tiene 1024 por 1024 imágenes. Vemos realmente la gran diferencia existente. Los números que dijimos que son en realidad que los que conforman la imagen se denominan unidades Hounsfield, evidentemente en honor al inventor del método, y va desde menos 1000 a más 1000 unidades Hounsfield. Luego se le asigna un tono de gris en una escala donde el menos 1000 corresponde al negro absoluto y el más 1000 al blanco de mayor brillo, y allí tenemos la totalidad de las posibilidades. Una vez que obtenemos la imagen, con ella podemos hacer múltiples cosas, ya que o múltiples tratamientos, ya que la imagen finalmente es una imagen digital. Por lo tanto, a la misma imagen, cambiándole el centro de la unidad de Hounsfield y el ancho de lectura de las unidades Hounsfield, que se denomina centro y ventana, podemos, por ejemplo, ver el hueso. No necesitamos hacer 3 cortes o 3 secciones diferentes con mayor y menor radiación. Se hace una sola sección y luego es observada desde diferentes unidades Hounsfield, desde diferentes ventanas y centros para poder observar. En este caso estamos viendo ventana ósea, estamos viendo ventana mediastinal o de partes blandas en el centro y abajo ventanas de pulmón para observar el pulmón. Por lo tanto, con diferentes centros y ventanas vamos a poder obtener desde la misma imagen diferentes tipos de información. Otro postproceso también consiste en la aplicación de filtros. Los filtros también son algoritmos matemáticos que van a permitir realzar bordes, como por ejemplo un filtro duro en la imagen de abajo a la derecha, donde si vemos alrededor del hueso siempre hay una pequeña bandita negra alrededor. Esto permite justamente realzar los bordes, en este caso demostrando una lesión lítica marcada por la flecha, o por ejemplo nos permite ver mejor las partes blandas en la foto de arriba a la izquierda con un filtro mucho más blando. Es decir, al obtener una imagen digital podemos aplicarle diferentes filtros
y obtener diferentes informaciones. Aquí estamos, por ejemplo, también tomando una medición en distancias, en este caso de una lesión del abdomen, o en la foto a la derecha tomando medidas de densidad, es decir, medidas de cuántas unidades Hounsfield hay en cada una de esos pequeños redondelas. Esos pequeños redondelitos o círculos se denominan regiones de interés y determina, por ejemplo, en cada uno de esos circulitos hay alrededor de unos 50 a 70 píxeles y en ese círculo luego podemos obtener un resumen de la cantidad de píxeles y el número de estos píxeles, los cuales nos determina una densidad. Por ejemplo, el agua tiene densidad alrededor del 0, la grasa tiene densidades negativas al igual que el aire, en cambio los tejidos blandos y el hueso, por supuesto, tienen densidades positivas. Finalmente, en la visualización de archivo, debemos archivar las imágenes y debemos entregarlas en forma ya sea o de película radiográfica, con todas las secciones realizadas, por ejemplo, en un cerebro, o si el número de cortes es un número importante, hoy la tendencia es entregarlo a través de un método digital de informe, como es un disco compacto o incluso mixta, una placa con algún resumen de las principales imágenes y un disco, un compact disc, con todo el resto de la información. Habíamos dicho que a las 4 modalidades o las 4 generaciones se le agregaron 1 o 2 modalidades más. La primera modalidad, que es la que vamos a ver hoy, corresponde a la modalidad helicoidal. ¿Qué significa modalidad helicoidal? Que a un equipo de tercera o cuarta generación, hemos dicho en general de tercera generación, en vez de girar el tubo y los detectores y luego la mesa desplazarse para exponer un nuevo sector del paciente y realizar otro giro y otro desplazamiento y otro giro que se denominan rodajas sucesivas, lo que va a hacer la tecnología helicoidal es el desplazamiento constante de la mesa mientras el tubo rayos X va girando. Esto finalmente va a determinar una morfología de corte en forma de tirabuzón o de helicoide, a diferencia de la tomografía computada convencional, que lo único que hace es secciones una al lado de la otra. Acá, por el contrario, vamos a tener un volumen de información en forma de helicoide o tirabuzón. Esto fue introducido en medicina, en la historia, digamos, de la medicina y del diagnóstico por imágenes, en el año 1992. Entonces, la suma de ambos movimientos genera un corte helicoidal como un tirabuzón, como lo estamos viendo en el esquema. Esto tiene una enorme ventaja porque nos va a permitir estudiar grandes volúmenes de espacio en un tiempo mucho menor. Por ejemplo, 50 centímetros, que es lo que equivale a todo el abdomen y pelvis, en aproximadamente 1 minuto. Antes se requería corte, desplazamiento, etcétera, etcétera, lleva por lo menos 4 minutos de estudio. Además, al obtener todo un volumen determinado, nos va a permitir hacer otra herramienta del postproceso que se denominan las reconstrucciones y la obtención de imágenes volumétricas. Por lo tanto, ese helicoide podrá ser más abierto o más cerrado. El factor que nos determina cuán abierto o cuán cerrado es el helicoide se denomina pitch. Pitch entonces es la relación de la velocidad del avance de la mesa y el grosor de corte. Si la mesa avanza, dependiendo del tiempo de giro, ¿no es cierto? Pero si la mesa avanza en cada giro, avanza 5 milímetros y mi espesor de corte es de 5 milímetros, por lo tanto, voy a tener un pitch de 1. Si la mesa avanza más rápido, los helicoides estarán más abiertos, yo voy a obtener estudios más rápidos, pero de menor resolución. Finalmente, al revés, si yo hago que el espesor de corte sea mayor al avance de la mesa, voy a tener lo que se llaman pitch solapado, en el cual la información va a estar superpuesta.
va a haber menor velocidad de desplazamiento y mayor resolución. Dependiendo de la patología, de la indicación, del estado del paciente, uno puede modificar el valor del pitch para ganar en velocidad o en calidad de imagen o de resolución. En forma resumida, cuando el pitch es menor a 1, cuando existe solapamiento, vamos a tener mejor resolución, pero vamos a necesitar mayor tiempo, vamos a necesitar mayor radiación. Al tener mayor resolución voy a poder también tener mejores reconstrucciones. Entonces, pero esto va a ser aplicable a algunos casos, ya lo vamos a ver, y en otros vamos a tener que elegir pitch mayor a 1, si el paciente está con dificultad para mantenerse acostado por dolor o por algún problema, vamos a tener menor resolución, pero el tiempo será menor y la cantidad de radiación será menor. Esto es un elemento a tener en cuenta en el momento de la selección del tipo de movimiento y la cantidad de radiación que va a emitir el equipo. Entonces, la gran ventaja, hemos dicho, de la tomografía helicoidal sobre la tomografía computada convencional, dijimos que era el acortamiento de los tiempos de estudios. Eso nos va a permitir, por ejemplo, analizar los vasos sanguíneos, porque, por ejemplo, el contraste endovenoso va a estar dentro del vaso sanguíneo durante muy poco tiempo. No está durante minutos, está durante segundos. Si el estudio es rápido, me va a permitir obtener imágenes donde el contraste está dentro del vaso sanguíneo, de la aorta, por ejemplo. O me va a permitir hacer estudio del comportamiento de algún tumor, de alguna patología, frente a la inyección de contraste. Por ejemplo, acá estamos viendo un tumor benigno del hígado, un hemangioma, que presenta una modalidad de llenado del tumor muy característica que nos hace el diagnóstico. También nos va a ser útil, por supuesto, en pacientes críticos, ya que el tiempo de exploración es mucho más rápido, e incluso nos va a permitir evitar algún estudio con anestesia en algún niño menor o en un paciente en cierto estado claustrofóbico. Lo vamos a poder hacer mucho más rápido y probablemente vamos a evitar algunas anestesias. La segunda ventaja, dijimos, era de que estudiábamos un volumen. Ya no eran secciones una al lado de la otra, sino todo un volumen. Si el volumen estudiado es con pitch pequeños, nos vamos a poder obtener imágenes con reconstrucciones de buena calidad. Por ejemplo, acá tenemos dos reconstrucciones tridimensionales, de un cráneo operado, donde vemos todas las craneostomías, etcétera, etcétera. Es decir, podemos obtener como gran ventaja, digamos, el obtener diferentes planos del espacio como coronal, sagital e incluso reconstrucciones tridimensionales. Vamos a poder agregar color, mejorar la reconstrucción. Por ejemplo, en este caso tenemos una reconstrucción tridimensional con un tomógrafo helicoidal, en el cual mediante coloreado electrónico podemos asignar de diferentes colores a las arterias, a las venas y al hueso, y así demostrar algún tipo de lesión o de patología. Finalmente, el último objetivo era expresar la cantidad de radiación que implica un tomógrafo computado. Y aquí vemos, por ejemplo, esto fue obtenido del diario Clarín, de una nota de opinión realizada en el año 2008, y en el cual, hacia la comunidad en general, por lo tanto, digamos, tenemos que estar al tanto o tenemos que tener conocimiento de estos datos, en el cual, por ejemplo, expresa la cantidad de tiempo que equivale cada una de las exposiciones con respecto a la radiación natural. Por ejemplo, una tomografía de cabeza de cráneo equivale a un año de radiación natural que estamos recibiendo todos los días. Sumamos en un año nuestra radiación natural. Expresado de otra manera, y esto obtenido de una página electrónica, que abajo está la dirección. Por ejemplo, una radiografía de cráneo equivale a 11 días de radiación natural y equivale aproximadamente a 3 radiografías y media de tórax en cantidad de radiación. Una radiografía. Pero fíjense, una tomografía computada de cráneo equivale a 115 placas radiográficas y a un año de radiación natural. Y que hablar una tomografía de abdomen y pelvis
que equivale a 500 radiografías de tórax y a 4,5 años de radiación natural. Por lo tanto, es un gran método, ofrece muy buenas visión del organismo y muy buenas soluciones, pero debemos recordar que presenta como en su principio físico el empleo de la radiación, por lo tanto tenemos que ser cuidadosos en aquellos pacientes que son sensibles a la radiación, en especial niños, mujeres y mujeres embarazadas. Entonces, a modo de semicierre, vamos a resumir diciendo que hemos presentado la modalidad de diagnóstico, diciendo que tomografía computada no es otra cosa que el estudio en forma de rodajas del cuerpo humano. Hemos hablado de que esta rodaja es a expensas de rayos X y que estos van a impactar sobre el cuerpo humano de diferentes ángulos y mediante una computadora vamos a poder reconstruir una imagen de la rodaja irradiada. Hemos hablado de que existen 4 generaciones básicas que dependen del número de detectores y la modalidad de giro del detector y el tubo de rayos X, y al cual se le agregan la modalidad helicoidal en el año 1992 sobre equipos fundamentalmente tercera generación y recientemente la tomografía multicorte, que va a ser motivo de una próxima exposición. Finalmente hemos introducido el concepto de dosis de radiación, tomando conciencia, diciendo que el método es excelente, pero implica el empleo de radiación, por lo tanto debemos tenerlo presente en el momento de su indicación. Muchas gracias por su atención.